Hola con todos. El nombre de nuestro equipo se llama Sustainable Green Month. Los conformantes de este equipo de trabajo es mi persona, Javier Guarango Ortiz, mi compañera Gabriela Rivadeneira, Micaela Yepes, Carlos León, Carlos Guanín y Mateo Peñaranda. Somos del cuarto semestre de la Universidad UTE y nuestro proyecto trata sobre el comportamiento térmico de un material usado en el proyecto integrador lunar y una estructura modelada con el sistema MOLA, modelando una infraestructura. Los temas que nosotros vamos a abordar en este video son la introducción, el objetivo de nuestro proyecto integrador, la ley de calentamiento y enfriamiento de Newton para nuestra estructura realizada con el sistema MOLA y las conclusiones. En esta presentación se dará a conocer un proyecto innovador, el cual va a estar relacionado con la ingeniería y las ecuaciones diferenciales para resolver desafíos singulares en la construcción en la superficie lunar. Los proyectos que se presentarán a continuación demuestran cómo la aplicación de conceptos científicos y herramientas matemáticas pueden llevar a soluciones creativas y a una comprensión más profunda de los problemas complejos, en donde tenemos dos proyectos, el cual el primero tiene como objetivo principal mantener una temperatura óptima en la estructura lunar y el segundo es explorar el estudio de oscilaciones forzadas con amortiguamiento en una estructura en forma de domo. Los objetivos de este proyecto son determinar el espesor necesario para mantener una temperatura adecuada dentro de una estructura en la superficie lunar, permitiendo que las personas realicen sus actividades. Además, con las ecuaciones diferenciales brindaremos una estructura de domo sometida a oscilaciones forzadas con amortiguamiento para inducir el movimiento, en donde buscamos comprender el comportamiento de una estructura en forma de domo en respuesta a una fuerza externa similar a un sismo lunar, en donde podremos evaluar cómo puede afectar dicho movimiento en la estructura. Bueno, como mi compañera anteriormente explicó los objetivos que tenemos, entonces el primero nos vamos a plantear ahorita, que dice determinar un espesor adecuado para mantener una temperatura óptima en una estructura ubicada en la superficie lunar. Entonces nosotros para lograr esto de aquí aplicaremos las leyes fundamentales de la transferencia del calor y utilizaremos las propiedades térmicas de cada material de nuestra estructura especializados. Entonces, analicemos nuestro tema. Dice, análisis térmico para mantener la temperatura en una estructura lunar. Ese es el tema específico que vamos a plantearnos ahorita. Bueno, ahora comenzaremos a entender un poco y entrarnos un poco en contexto sobre nuestro tema, que era el análisis térmico para mantener una temperatura en una estructura lunar. Entonces nos vamos a imaginar una estructura en la luna, donde las personas puedan realizar sus actividades libremente. Nuestro objetivo es encontrar el espesor adecuado de las paredes para mantener una temperatura conformable en el interior de estas. Para lograr esto, nosotros nos basaremos, como dijimos, en las leyes de transferencia de calor por conducción y la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, aquí tenemos una ilustración de la estructura en una superficie lunar, que es la parte de abajo. Y en el fondo nosotros tenemos cómo va a ser nuestra estructura por la parte de adentro. Entonces, eso vamos a sacar la longitud adecuada que tiene que tener nuestra estructura para mantener el confort térmico dentro de ella. Bueno, para nosotros resolver la ecuación diferencial se partirá de la ecuación de enfriamiento de Newton, la cual es una ecuación de primer orden que se puede hallar a través de variables separables, con lo cual nosotros obtenemos la segunda ecuación que encontramos en la imagen, que es la derivada del tiempo menos la temperatura del suelo lunar menos la temperatura. Esto igualado a la K por la derivada del tiempo. Entonces a esta ecuación se resuelve la integral solo del lado izquierdo, obteniendo nosotros la integral de la derivada de la temperatura sobre la temperatura del suelo lunar menos la temperatura. Entonces nosotros procedemos a hacer un cambio de variable.
donde U va a ser la temperatura del suelo menos la temperatura, y dU va a ser el menos derivada de la temperatura. Entonces, con esto nosotros llevaremos a cabo el reemplazo de la ecuación, obteniendo la siguiente ecuación, que es menos logaritmo de la temperatura del suelo menos la temperatura más C1, que es una constante. Entonces, nosotros para resolver el lado derecho de la ecuación, vamos a tener lo siguiente, resolviéndolo esto. La integral de K por la derivada del tiempo igual a K por el tiempo más C2. Entonces nosotros de esta ecuación vamos a despejar lo que es T, teniendo que la temperatura de la estructura que entra en contacto con la superficie del suelo lunar en un instante del tiempo. Esto va a ser igual a la temperatura del suelo lunar menos el valor asociado a la constante obtenida en la ecuación diferencial ordinaria por la exponencial de menos k, que es la constante asociada a los valores de la ecuación, por el tiempo. Obteniendo esta ecuación, entonces, para la resolución de la ecuación diferencial se debe de tomar varios puntos en cuenta y puntos claves. Entre ellos vamos a partir del material, que se puede obtener los valores de ciertas variables entre ellas. Entre ellas está el P, que es el valor de la densidad, que dependerá del material. La temperatura máxima alcanzada por el suelo lunar y la temperatura mínima igual alcanzada por el suelo lunar. También tenemos otro aspecto que es el calor específico, que esto nos da las propiedades térmicas. En este caso de nosotros es el regolio lunar. Y tenemos una K, que esta está asociada a la constante de conductividad térmica del material. Entonces, tomando en cuenta las condiciones iniciales, en esto nosotros vamos a elaborar primero que se considera que la temperatura del suelo lunar será de 120. En segundo lugar, tenemos que la temperatura de la casa debe mantenerse entre una temperatura de 283 y 291, lo que sería que este debe de mantenerse entre 10 y 18 grados centígrados. Para que no tengamos ningún tipo de problemas con la temperatura interior de la estructura y el regolio lunar, que este funcione como un aislante, que es lo principal que nosotros tenemos que tenernos en cuenta con las condiciones iniciales, que esta se tomó en cuenta en una duración aproximadamente de 13 días, en los cuales las temperaturas eran mínimas y que el máximo podría descender de 291 a 283. Entonces, nosotros teniendo esto en cuenta, obtenemos nuestras condiciones iniciales, que es nuestra primera ecuación que tenemos en la imagen, que es la temperatura comienza de 0 y va hasta 291, y la otra temperatura, que es la otra condición, tenemos temperatura de 13 igual a 283. Entonces nosotros para esta ecuación que obtuvimos anteriormente, solucionarla aplicando las condiciones iniciales, se parte de la ecuación anterior. Se reemplaza los datos y además se aplica las condiciones iniciales, obteniendo lo que tenemos en la ecuación número 2, que tenemos ya el reemplazo y todo. Entonces nos da como resultado que es el B igual a menos 171. Entonces, posteriormente a esto implementamos la segunda condición de la frontera, con la que nos muestra la cuarta ecuación que se muestra, que es la temperatura 13 igual a 120 más 171 por la exponencial de menos K por 13 igual a 283. Como podemos observar, teniendo casi todos los parámetros para poder hallar el espesor específico o la longitud mínima de la pared de la estructura, que éste forme como un aislamiento en el entorno lunar, para lo cual volveremos a la ecuación anterior. Entonces, así tenemos la ecuación número 5, que es nuestra ecuación, modificándole un poco de la ecuación número 3 que teníamos anteriormente.
Entonces, a esta ecuación, a la ecuación número 5, nosotros reemplazaremos los valores obtenidos con las propiedades del material. Obtenemos que el K va a ser igual a 1,5 por 10 a la menos 3 sobre la longitud al cuadrado. Esto se va a reemplazar obteniendo la siguiente ecuación. Temperatura 13 igual a 120 más 171 por la exponencial de menos 1,5 por 10 a la menos 3 sobre la longitud al cuadrado por 13. Esto va a ser igual a 283. Y resolviendo todo este cálculo que hemos sacado, toda la ecuación, tenemos ya nuestra longitud. En simple palabras, el espesor de las paredes adecuados para un mejor confort térmico dentro de nuestra estructura, que este sería L igual a 0,060. Esto igual a 6,52 centímetros que nosotros tenemos que tener en la longitud del espesor de las paredes de la estructura. Necesariamente para mantener nuestra estructura es de 6 centímetros, lo mínimo que debe tener nuestra estructura para que mantenga el confort térmico interno. Aquí podemos observar la solución numérica de la ecuación de enfriamiento de Newton, donde podemos observar la gráfica tiempo versus temperatura, donde la temperatura está en centígrados, ubicada en el eje de las Y, y el tiempo está en días, ubicado en el eje de las X. Como podemos observar, para calcular la constante K necesitábamos la densidad, la K, la capacidad del material, la longitud y la temperatura inicial con la que íbamos a iniciar, que como dato ya estaba 291. La temperatura inicial va a ser nuestra condición inicial para la resolución de la EDO. Aquí tenemos que K es igual a K pequeña sobre la densidad por la capacidad del material por la longitud al cuadrado. Esto nos da igual a la solución numérica, que sería la ecuación diferencial en función del tiempo y temperatura, donde la temperatura externa sería 120 grados centígrados menos la temperatura que es la que vamos a hallar sobre K. Y K es la constante que ya habíamos hallado con los valores que tenemos arriba. Después resolveríamos esta ecuación diferencial con el LSO, tomando en cuenta la temperatura 1, que sería nuestra condición inicial, y el tiempo. Aquí imprimiríamos y 13,283 es el punto final de nuestra EDO. Como podemos observar, es cada 13 días lo que ocurre este fenómeno, ya que cada 13 días es un día en la Luna. 13 días terrestres es un día en la Luna. Y acá podemos observar de nuevo la ecuación de calentamiento, en cambio, lo que sería igual en 13 días. Esta sería la solución numérica de la ecuación diferencial que encontramos. Muchas gracias. Yo les voy a explicar el análisis de la estructura mola que hemos venido trabajando durante este semestre. Nosotros propusimos cómo se logra ver en la parte inferior la imagen de un domo simulando una escuela, y nosotros lo que hemos realizado es en el sistema de mola los kits 1 y 2, intentando simular la infraestructura que se logra visualizar ahí. La ilustración de nuestra estructura mola que forma un domo. El objetivo de realizar nuestra estructura con el kit estructural mola 1 y mola 2 es nosotros predecir y proponer una ecuación diferencial donde nosotros podremos simular cómo nuestra infraestructura oscilaría y su comportamiento es al momento de tener una fuerza externa. El comportamiento de nuestra estructura. Como se logra ver aquí en este video, lo que yo realicé fue aplicar una fuerza lateral, lo cual hace que nuestra infraestructura oscile durante 5 a 6 segundos, como se logra ver en el video. Así nosotros podremos analizar con una herramienta que hemos venido aprendiendo
durante este semestre, que es la herramienta Tracker. Aquí está nuestro análisis de la estructura de mola analizado con Tracker. Como se logra ver aquí en este video, nosotros hemos colocado una regla al fondo y hemos puesto la vara de calibración. ¿Por qué? Para que tomar los datos y sean más claros y no tener un margen de error muy grande. Nosotros hemos tomado aquí solamente 3 segundos desde que empieza la oscilación hasta que disminuye. Como se logra ver aquí en esta imagen, este sería el análisis que nos arroja Tracker. Una vez analizando bien los puntos de donde escogimos, colocando bien la barra de calibración y colocando bien el eje, esta sería la gráfica. Y como se logra ver en el eje de las X, ese sería el tiempo que nosotros hemos escogido, desde que empieza hasta que termina la oscilación de nuestra estructura. Lo que nosotros vamos a hacer es intentar modelar a través de las ecuaciones diferenciales igual esa gráfica. Lo que se va a venir a continuación sería el proceso que nosotros vamos a hacer para modelar la misma gráfica, pero ahora con una ecuación diferencial. La construcción de nuestra ecuación diferencial. Como se logra ver en la imagen, esa es nuestra gráfica que nos dio Tracker. Lo que nosotros realizamos fue extraer todos los datos que nos dio Tracker y nosotros lo que hicimos es pasarle a Octave y Octave nos dio esta gráfica. Para nosotros construir una ecuación diferencial, lo que hemos venido aprendiendo sería de esta forma: x b' más b por x' más w por x es igual a 0. Ahorita es igual a 0 porque en este segmento de video todavía nosotros no vamos a modelar una fuerza externa. La w es la frecuencia natural que nosotros podemos obtener a través de la construcción de nuestro sistema, y la disipación es un valor que nosotros obtendríamos una vez analizando la gráfica. En la construcción de nuestra ecuación diferencial, aquí nosotros lo que realizamos como primer paso fue observar la gráfica que nos dio Tracker y también los datos que obtuvimos de Tracker, pasarle a Octave para observarlo. Nos dimos cuenta que tiene un periodo de 0.3 segundos. Lo que se realizó fue que reemplazamos en la fórmula que nos dice que el periodo es igual a 2 por pi dividido por la frecuencia natural, lo que obtuvimos un valor de 20.94 radianes sobre segundo. Lo que ese valor obtenido se elevó al cuadrado y se obtuvo un valor de 438.48, que esa sería nuestra frecuencia angular. Y nuestra disipación nosotros lo predecimos a través de la gráfica, como se logra ver a continuación esa gráfica. En la gráfica roja es nuestro modelo teórico, es nuestra ecuación diferencial la que se encuentra ahí, que es xb' más 1.58x' más 438.48x es igual a 0. Y la línea azul, la gráfica azul, es la gráfica que nos dio Tracker. Como se logra ver, existe que sí se traslapan, no al 100%, pero existe un porcentaje aproximado. También nosotros hemos realizado por el método de Rutin-Kutta, que también es un método que nos ayudó a entender y a mejorar esta gráfica. También nosotros, las condiciones iniciales, como sabemos, la primera condición que nosotros colocamos es la condición de donde va a partir nuestra gráfica. Aquí yo les voy a comentar cómo nosotros elaboramos y qué es lo que necesitamos para encontrar la fuerza externa en la Luna. Bueno, primero se investigó y se utilizará un acelerograma de un sismo ocurrido en la Luna en el año 1975, como se logra ver en la imagen. Después nosotros procedemos a obtener la fuerza que se encarga de dar movimiento o vibración a nuestra estructura lunar. Las unidades de amplitud se dan a través de la gravedad lunar, que es de 1.62 metros sobre segundos al cuadrado.
Este acelerograma nos permite obtener las variables principales para así desarrollar la ecuación diferencial de una forma correcta. Como se logra ver, los cálculos que nosotros realizamos tenemos un periodo de 0.1 segundos. Y nosotros lo que hicimos es reemplazarle y obtuvimos el resultado de 20 por pi radianes sobre segundos. Lo que eso hicimos es reemplazar donde va la frecuencia natural de nuestra fuerza externa en la Luna. Y como se logra ver, nos quedó una función de t que es igual a menos 1279 por seno de 20 pi por t. Una vez nosotros ya encontrado nuestra ecuación diferencial de nuestra estructura y la fuerza externa, procedemos a igualar, como se logra ver ahí, que está expresada de la siguiente manera. Xb' más 1.58x' más 438.48x es igual a menos 1279 por seno de 20 por pi por t. Lo que nosotros realizamos es analizar en Octave, lo cual nos da esa gráfica y vemos cómo la gráfica se va alterando mientras va pasando los segundos. También nosotros analizamos la frecuencia natural de nuestra ecuación diferencial de nuestra estructura, igual la frecuencia de la fuerza externa de nuestra función. Realizamos los cálculos necesarios, como se logra ver ahí en la imagen, y vemos que la fuerza natural de nuestra estructura es 20.93, mientras que la frecuencia de la fuerza externa es de 62.83. Como se logra ver, no son iguales, entonces por ende nuestra estructura no se encuentra en resonancia. Y lo que nosotros interpretaríamos es que nuestra estructura, si llevamos a la Luna, no se vería afectada por un sismo de esa magnitud de lo que nosotros hemos sacado. Como se puede observar, existen dos gráficas. La gráfica de la parte derecha, de color azul, nos representa el análisis del movimiento de la estructura que nosotros hemos creado con el mola, sin la fuerza externa. ¿Cómo graficamos esta ecuación diferencial en el Octave? Bueno, pues planteamos el dominio de 0 hasta 3 con unas condiciones iniciales de menos 0.8 y 2, y también hemos hecho el despeje para colocar en el Octave y que el Octave lo entienda a la ecuación diferencial. Luego con el comando LSOUT hemos resuelto la ecuación diferencial y luego la hemos graficado. En la parte izquierda, la gráfica de color rojo, se puede observar que es nuestra gráfica ya hecha con la fuerza externa. Hemos hecho el dominio desde 0 hasta 5, las mismas condiciones iniciales de la gráfica sin la fuerza externa, solo que aquí en la ecuación diferencial, en el momento de despejar, hemos puesto la fuerza externa, y nuestra fuerza externa vendría a ser menos 1279 por seno de 20 pi por t. Esa vendría a ser lo que es nuestra fuerza externa. Luego con el comando LSOUT hemos resuelto, y para plotearle se puede observar el resultado en la parte izquierda, la gráfica de color rojo, ya aplicado a la fuerza externa a nuestra estructura creado por el mola. También hay que tener en cuenta que estas dos gráficas son respecto a la Luna. En el proyecto realizado en la parte de temperatura se puede observar dos funciones. En la primera función se pudo ver que a través de un espesor de la pared de 6 centímetros se obtendrá una variación máxima de temperatura de 10 grados, gracias al efecto aislante. Si aumentamos el espesor de la pared de 1 metro, se crea un proceso en donde no hay transferencia de calor y permanece constante, como se observó en la gráfica naranja. En esta situación no hay transferencia de calor con el entorno, lo que resulta en una línea horizontal en la gráfica. Estas dos funciones exhiben cómo el espesor de la pared afecta el intercambio de calor y por ende la variación de temperatura. La primera función destaca la capacidad aislante de una pared más delgada, mientras que la segunda función muestra cómo un aumento en el espesor conduce a un proceso donde no hay transferencia de calor, donde la transferencia de calor se reduce al mínimo y la temperatura se mantiene constante. En la conclusión de la estructura que hemos realizado, se puede observar que la ecuación diferencial que se observa en la diapositiva es la ideal para que no exista lo que es la resonancia con la fuerza externa hallada.
Este sería el proyecto integrador del cuarto semestre de la Universidad UT relacionado a la materia de ecuaciones diferenciales. Espero que te haya gustado el video y te haya quedado claro algunas inquietudes y te animes a seguir ingeniería civil y entender que sí son importantes las ecuaciones diferenciales al momento de nosotros entender una infraestructura y modelar un sismo. Gracias.